La Mosquitia está ubicada en el departamento de Gracias a Dios y su nombre proviene de la tribu misquita nativa de este lugar. Esta vasta región de bosque tropical húmedo es uno de los más extensos de América después del Amazonas. Debido a la exuberante vegetación y la gran variedad de fauna silvestre rodeada de manglares, la Mosquitia ha adquirido una creciente popularidad como destino de aventura y ecoturismo. Teleprogreso, para ver lo mejor de Honduras. ¿Empiezo yo? Buenas noches a todas y todos nuestros televidentes. Gracias por estar aquí como todos los sábados en su programa Confidencias. Hoy tenemos 4 de julio del 2015. Es para mí un honor estar aquí. Es el día de hoy, pues estará su servidor conduciendo este programa. El licenciado Peronel González y la licenciada Karen, pues en estos momentos están de vacaciones. Bueno, hoy hemos invitado... tenemos un invitado muy especial. Tenemos al licenciado Óscar Aguilar. Hace 3 semanas o 2 semanas estuvimos hablando acerca de lo que es la protección del niño en los aspectos legales y hablábamos de la Cámara de GESEL. Y me quedó muchas inquietudes en relación a esto, porque hablábamos de la revictimización, hablábamos de todos los procesos o todos los aspectos que implica el hecho de proteger a estos niños que son víctimas de abuso. Secundario a eso, pues hemos pensado hablar acerca de lo que son cuando no se protegen estos niños y cuáles son las consecuencias que se dan en estos niños víctimas de abuso, que pueden ser consecuencias a corto plazo o consecuencias a largo plazo. ¿Quién más para hablar de este tema que el licenciado Óscar Aguilar? El licenciado Óscar Aguilar tiene una especialidad en victimología, el cual la sacó en Sevilla, España, y también tiene un posgrado en lo que es el abordaje del niño víctima de abuso, ¿verdad? Y etcétera, 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 y todo lo relacionado con aspectos legales o con aspectos de la protección al niño. Licenciado Aguilar, es un placer tenerlo aquí. Gracias, la verdad, por siempre estar dispuesto y aceptar la invitación, más que todo a tocar un tema tan importante y tan delicado que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de lo que es los niños y más que todo enfocados a lo que es el abuso sexual. El día de hoy pretendemos que los padres tengan conceptos claros y que sepan cómo abordar, ¿verdad?, estos niños. Licenciado Aguilar. Muchas gracias. Gracias para mí. Gracias por estar aquí. Nuevamente, pues para mí estar aquí con usted y poder compartir esta temática en la cual pues sé que es muy importante, ya que este es muy común en nuestro país. Desgraciadamente es el tercer delito más importante que tenemos en el país. Claro. Y lastimosamente tiene que ver con niños, ¿verdad? Es correcto. Sí. Porque es como quien dice, en la niñez es la formación, es donde se van todos los valores y nuestra formación para formar nuestra propia personalidad. Todo esto, licenciado, yo le hablaba a usted que me gustó mucho cómo se abordó el tema de la Cámara de GESEL y me gustó mucho lo que usted decía de la parte de lo que es la protección que se le da al niño, ¿verdad? La seguridad que tenemos que darle al niño, no tanto la confianza, porque yo estaba confundido con ese concepto, ¿verdad? Lo que es la confianza. Y hoy, para empezar, vamos a empezar a definir, licenciado, porque ¿cuándo nosotros consideramos o cuándo se considera que hay un abuso sexual? Bueno, para definir ese concepto es importante que tengamos a bien, y qué bueno que usted estableció el primer término, el nivel de confianza. Claro. Y esa es la particularidad de las características del abuso sexual. Y una de esas principales características es que el abuso sexual inicia con el abuso de confianza
que hace el adulto sobre el niño, y lo hace a través de saber y entender que el niño está buscando esa seguridad, protección, y que el niño tiene la confianza de que sabe que la va a recibir de esa persona que puede ser su padre o una persona que es muy reconocida o es un familiar que comúnmente lo ve y que todos los días siente que es la persona que le está brindando protección, cariño y que de una u otra manera es muy familiar para él. Y otra de las características también que se da es que no solamente es la condición hombre-niña, sino que en la actualidad por cada 2 niñas que están siendo víctimas de abuso sexual, también tenemos 2 niños víctimas de abuso sexual. Antes solo era 1, ahora estamos viendo muy común el caso de los varones. Porque se piensa que generalmente son las niñas las que son víctimas de abuso, ¿verdad? Es correcto, y de hecho pues ya los varones, la estadística nos está representando un alto grado muy significativo sobre lo que significa el abuso sexual sobre niños y niñas. Cuando usted habla, licenciado, habla de la figura de confianza, entonces búsqueda de protección. O sea, con este concepto usted nos está diciendo prácticamente que los niños lo que buscan en sí es una figura de amor. Entonces sería esto... nos haría pensar esto que serían familiares o que serían alguien cercano, la persona que más abusa de estos niños. Entonces ahí viene a consecuencia la otra característica del abuso sexual, que estamos hablando de que son personas que son muy familiares para el niño, y esas personas en consecuencia pues estamos hablando de individuos como ser del grupo primario, que estamos hablando del padre, y estamos hablando de abuelos o de hermanos. También estamos hablando sobre el concepto o de la condición sobre lo que son personas que son muy allegadas a la casa, como los padrinos, los amigos y las personas que están muy cercanas dentro de la casa. Y estamos hablando también, y aquí vamos a hablar de un tema que es un tanto delicado. Vamos a hablar sobre esa figura que está dentro del factor académico, que es la maestra y el maestro. Fíjese que yo estaba leyendo un artículo donde decía que el 90% de los niños abusados son abusados por un miembro de la familia o por alguien conocido, o sea, Es solo correcto. El 10%, no, o sea, significa que de 10 niños que están siendo abusados, 9 son abusados por alguien cercano. Exacto. De hecho, ese alguien cercano, como le decía, la mayor parte de los datos que tenemos, ese porcentaje es sobrellevado sobre la figura paterna y sobre la figura que representa esa figura como ser el padrastro. Como consecuente viene el abuelo, viene el hermano mayor y por consiguiente cualquier familiar más cercano dentro del grupo familiar. Los tíos, yo he visto Los mucho la tíos, parte, es correcto. lo he visto mucho de acuerdo a la experiencia que se ha manejado en nuestro trabajo, la parte de los tíos, pero bueno. Ahora, licenciado, si hablamos de abuso sexual, ¿cuáles serían las características? Si caracterizamos estos niños, o sea, ¿qué características o cuáles son aquellos niños o los factores que vuelven vulnerables a estos niños? Uno, el factor que ellos están en un proceso de desarrollo y que esto permite que el niño busque dentro de lo que estamos hablando los niveles de seguridad y pertenencia, que el adulto violente ese nivel de seguridad. Lo otro es el grupo familiar, que es la persona que no permite el acceso a ese tipo de condiciones con los niños. Y la otra condición es el factor que estamos hablando sobre lo que implica que los padres en ningún momento están hablando sobre lo que significa el abordaje sobre la orientación sexual. O sea que estamos viendo la vulnerabilidad, se basa más que todo en el hecho de ser niño. Sobre ser niño. De hecho, esa es la víctima natural, sobre la víctima lógica y la víctima que es que automáticamente viene a ser alguien que es propicio para que sea víctima de un abuso sexual. Sí. Es que viene la parte de la identificación, o sea, usted habla de la figura de amor, esa parte. Ahora, si hablamos de caracterización, hablemos ahora, ya lo caracterizamos, ¿cuáles serían los signos? Los signos que nos harían pensar, o signos, siempre como en las enfermedades a veces hay signos patognomónicos y hay signos no patognomónicos. O sea, patognomónicos quiere decir, ¿verdad?, cuáles son los signos más característicos o que me hacen pensar o me hace decir a mí, estoy ante un caso de un abuso sexual. Dentro o no de estoy... esto es importante hacer resaltar
que tenemos características no específicas y signos sí específicos dentro de lo que es... o sea, los específicos es como los patognomónicos. Exactamente. Vamos a hablar sobre... Para no ser tan... exactamente, tan científicos tan como... científicos, es cierto, tienes razón. Cuando hablamos de los específicos, estamos hablando de que por lo general el niño va a sexualizar conductas. Si estamos hablando de niños de edad preescolar, y de hecho hay signos muy específicos en cada edad. O sea, de acuerdo a la edad van a ser las características. Exacto. Que conste, o sea, que quede claro a todas las madres que no todas las características que ustedes miren o que vamos a mencionar es que hay un abuso sexual, Correcto. sino que es que se tiene que comparar una conducta de antes con una conducta actual. Exactamente, porque las madres tienen que aprender a reconocer a sus hijos y saber cuáles son las conductas propias de ellos y en qué momento estas conductas empiezan a cambiarse. Y empiezan a cambiarse de una manera muy alterada y de una manera muy irracional, por decir algo. Brusca. Muy brusca. Cambios bruscos. Cambios bruscos. Y dentro de esto estamos hablando que los niños de edad preescolar, recordemos que ellos siguen patrones, siguen modelos. Y entonces, si el niño está siendo víctima de abuso sexual, ya sea desde el punto de vista físico o visual, el niño va a seguir estos modelos, el niño va a sexualizar conductas. Y si estamos hablando de niños de edad escolar, los niños no solamente van a sexualizar la conducta, sino que también van a hablar de circunstancias sexuales, que no es propio de un niño. Los niños por lo general no están hablando de situaciones sexuales. Pueden preguntar en algún momento sobre una situación sexual. Pero no de acto. Pero no de un acto sexual, no de un coito, no de una penetración o no de específicamente cómo se hace uso de un pene o de una vulva, ¿verdad? Usted mencionó algo, licenciado, que sí es bueno que lo aclaremos porque la gente puede tener el concepto de cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de algo donde hay una unión o donde hay una penetración, por decirlo así, sino que cuando hablamos de abuso sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a una serie de conductas. Vamos a hablar el abuso sexual desde el punto de vista físico. El físico implica ya el acto de penetración, el contacto físico, en el cual el adulto penetra su órgano sexual. En el caso del hombre, el hombre viola, porque penetra su pene en una de las áreas, sea en la vulva, en el ano o en la boca. Cuando estamos hablando sobre tocamientos, estamos hablando desde el punto de vista de que están tocando no solamente el órgano sexual del niño, sino que están tocando todo su cuerpo y desde el punto de vista íntimo. Y el hecho que también el adulto coloque al niño a tocar su cuerpo. O sea que estamos hablando más que todo de donde hay contacto genital y extragenital. Pero también hay otro tipo, licenciado. Por ejemplo, el hecho de que un padre ponga a un niño, perdón, digo un padre porque es lo que más miramos, ¿verdad? Exactamente. Y lo que más sale en los medios. Entonces uno como habla abuso sexual, o sea, generalmente asocia, pero que disculpe, pero cuando una persona adulta, que tiene que ser por lo menos 5 años mayor, ¿verdad? En relación al niño, para que se considere legalmente un abuso sexual, entonces ponga a un niño a ver una película pornográfica, por ejemplo. Correcto. Es decir, el material pornográfico implica un abuso sexual de tipo psicológico y visual a la vez. ¿Por qué? Porque estamos perturbando y prostituyendo lo que implica la mentalidad del niño. Y ya desde ahí estamos hablando, y la misma ley, con la misma reforma que hubo en el 2013 sobre lo que es el Código de la Niñez, habla sobre lo que es la corrupción de menores, y eso es una corrupción contra menores. Estamos hablando de los signos, previamente a pasarnos a esto, ¿verdad? Estamos hablando sobre los signos, o sea, esos signos de acuerdo a las edades. O sea, por ejemplo, si clasificamos las edades, a mí me gusta clasificar las edades de acuerdo a la parte académica, o sea, menos de 5 años, o sea, que sabemos que es la etapa de formación del niño, de los 5 a los 12 años, que sabemos que es la etapa escolar, y de los 12 a los 18 años, que sabemos que es la etapa de la adolescencia. Un niño menos de 5 años, ¿qué características podemos encontrar específicas y no específicas? Bueno, dentro de las específicas es que el niño sexualice conductas. Y eso es muy específico porque los niños no es propio de su naturaleza desarrollar conductas sexuales. O sea que un niño de 4 años empiece a tocar a la hermanita, por ejemplo, y empiece a hacer movimientos sexuales. Movimientos sexuales. Entonces, o sea, significa que el niño hay que explorar por qué el niño lo está haciendo, claro, ¿verdad? Lo otro, esa es la parte más significativa
de lo que es las características específicas. ¿Y las no específicas? Las no específicas es que los niños empiezan a tener miedos, los niños en ese sentido empiezan a desarrollar una situación de agresividad, ¿verdad? Los niños de edad preescolar se vuelven más agresivos. ¿De aprehensión? De aprehensión. Los niños tienden a evitar, inclusive, a estar muy de cerca con la persona que provocó en algún momento dolor sobre ellos, claro, que los haya penetrado. En el caso que no los haya penetrado, el niño no va a sentir ningún rechazo sobre esta persona. Al contrario, lo único que va a hacer es buscar la forma de besarle en la boca, de tocarle a la los genitales persona. a la persona. O sea, lo que pasa es que como en ese periodo no hay un concepto claro y esas caricias, porque hablamos de no penetración donde no hay dolor, esas caricias vienen siendo como para el niño como una figura de amor, como un acto de amor, ¿verdad? Exactamente. De hecho, por eso es importante que los padres de familia, cuando están socioeducando a sus hijos en el acercamiento físico con ellos, les enseñen que los besos se dan en la mejilla y no en la boca. Entonces, porque cuando se dan en la boca automáticamente, esto va a provocar que el niño a todo el mundo le esté dando besos en la boca y vamos a encontrar adultos que sean muy vulnerables en el factor sexual, que eso los va a llevar a provocar y en algún momento van a estar buscando ese acercamiento con el niño. Y es que fíjense que cuando hablamos de la conducta humana y más de la conducta sexual, estamos hablando que la boca es una área muy erógena. Exactamente. Entonces, a veces inconscientemente pueden haber instintos sexuales, sí, que muchos padres, de hecho, rechazan eso, sí, ¿verdad? Como un mecanismo de defensa, rechazan esas sensaciones. Sí. O sea, que como padres no debemos de permitir que nadie nos bese en los hijos en la boca. Correctamente. ¿Verdad? De hecho, uno le debe enseñar a sus hijos. Enseñar eso a sus hijos. O sea, qué interesante es esto, ¿verdad? O sea, significa de que si un niño no ha sido tan pegado a alguien, que es no específico, que conste que no es que eso es característico. Correcto. Lo característico a esa edad es que el niño tenga conductas sexuadas, como dice el licenciado, sí, pero lo no característico sería, pero que sí tenemos que tener mucho cuidado, es que el niño de poco acá empiece a tener mucho acercamiento hacia alguien, ¿verdad? Que uno le puede llamar la atención. Sí, porque lo está estimulando de alguna forma. Y el niño no es que se sienta atraído, sino que recordemos que nosotros somos parte de un sistema nervioso que eso hace que se estimule y que de alguna manera el niño pueda sentir ese movimiento hacia la estimulación que el adulto le está desarrollando. Y es que por difícil que sea, y por difícil porque a veces nosotros como padres podemos decir nuestros hijos no pueden sentir eso. A esa edad se puede sentir deseo sexual. O sea, aunque tengan esa edad. Y no consciente. Y no consciente, o sea, no con una mala intencionalidad. Pero el adulto se puede aprovechar de esa situación. De ese punto. Por esa necesidad de amor, de afecto, y por esa necesidad de ya metimos a Freud y sus etapas sexuales acá. Pero bueno, es que Freud tiene que ir dentro de la psicología. Exactamente. Y tiene que ver ahí mucho para poder entender la dinámica de los niños y hasta qué punto el adulto puede tener un límite. Sí, claro, perfecto. Y eso es aprendido, o sea, eso los padres tienen que saberlo. Los maestros tienen que saberlo. Y el problema es que los maestros y los padres de familia, al ver este tipo de situaciones, se asustan y lejos de ayudar al niño, lo asustan y lo que hacen es más bien hacerle sentir, desarrollar una culpa. Sí. Una culpa que al final ellos, su comportamiento sexual lo empiezan a retraer. Sí, claro. Es que Freud, para los que no saben, de Freud el padre de lo que es la parte de la psicología, la psicología, Freud hablaba acerca de ciertos complejos de Edipo y complejos de Electra, ¿verdad? El complejo de Edipo es aquella afinidad del niño y a esas edades, de 3 a 5 años, en relación al enamoramiento hacia la madre. O sea, es mi mamita y ustedes miran ese punto, ¿verdad? Pero también las niñas tienen eso hacia el papá. Hacia el papá. Hacia el papá. Entonces, pero siempre hay que establecer un límite. Hay que saber que puede ser normal, pero uno de padre tiene que establecer un límite en relación a eso. Ahora, cuando hablamos a edades escolares, que sabemos que en la etapa escolar el niño ya es de aproximadamente de 5, kinder, ¿verdad? Pre-kinder, 7 años, empieza lo que es la etapa escolar a los 11 años. Es una etapa que, según Freud, hablemos de Freud, es una etapa de adormecimiento, ¿verdad? Es la etapa más que todo de juego, donde el niño está aprendiendo a jugar con los valores. A jugar, y podemos ver a nivel académico, o sea, porque es ahí donde empieza la conducta, no solo en la casa, sino que empieza la conducta a nivel de la escuela. O sea, ¿cuáles serían las características específicas que un padre podría pensar que puede haber un... Dentro de esto es cuando el niño está hablando, y es un buen punto el que usted acaba de mencionar, es una etapa de adormecimiento que el niño tiene, en el cual su interés es el juego, su interés es la relación con otras personas, su interés es la necesidad de interactuar y de poder ver el mundo. Ese es el interés del niño.
Pero el niño no No tiene... no es interés sexual. No interés sexual, sino que es un interés de poder interactuar, de poder, de poder descubrir el mundo. Eso es lo que le interesa. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es lo específico? Cuando un niño le está hablando mucho sobre situaciones sexuales, sobre el coito, y le está hablando específicamente de alguien desde el punto de vista sexual, que le esté refiriendo una situación sobre el embarazo, que le esté refiriendo sobre por qué el pene tiene que ser duro, porque eso lo hemos observado inclusive en el momento que hemos entrevistado a niños de esa edad. Pero ahora con la parte de la educación sexual, licenciado, y que dan en las escuelas, o sea, porque eso también puede aprenderlo en la escuela como parte de educación sexual. Una cosa que lo aprenda y el niño lo pregunte solamente por una necesidad de quererlo saber, pero no por una necesidad que él quiere estarlo explorando porque ya lo estimularon a nivel de su sistema nervioso. Desde el punto de vista, cuando un adulto estimula a un niño, el sistema nervioso ya queda despierto con esa intención. O sea, por ejemplo, vaya, hablando de esto, si encontramos un niño de 7 años o de que se está masturbando mucho, porque encontramos eso, o sea, nosotros dentro de nuestra práctica clínica notamos que llegan padres con esas preocupaciones, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar en este caso, porque sabemos que es una etapa de adormecimiento, sabemos que la etapa hormonal empieza ya a los 11, 12 años, donde viene el despertar sexual y las hormonas se liberan, y es una etapa donde puede ocurrir esto, pero si lo miramos niños de 7 años constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos pensar que podría haber algo ahí donde el niño se ha erotizado? Ahí es importante ver dos cosas. Recordemos que cuando el niño se está tocando mucho los genitales, hay que ver si hay una regresión, porque recordemos que hay una etapa que Freud habla sobre la etapa genital. Entonces hay que ver si el niño se quedó en esa etapa y qué fue lo que sucedió cuando se desarrolló esa etapa en niño. Hay que ver qué sucedió con la relación con los padres. Segundo, ante esa relación, ¿qué sucede cuando el niño entra a un nivel de conciencia? Ahora, al nivel de conciencia el niño tuvo que haber superado de alguna manera esa situación. ¿Por qué? Porque sabe que eso es una situación que es de tipo sexual ya. Entonces, pues si el niño lo sigue haciendo es porque ya fue reestimulado inadecuadamente en aquel momento cuando él descubrió su órgano sexual. Esa es una situación. ¿Qué es lo que pasa acá? También significa que el adulto pudo haber provocado el abuso sexual precisamente en esa edad, a edad temprana, y el niño siguió desarrollando la masturbación y nadie se dio cuenta que eso sucedió. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el niño ya tiene 7 años y ven que se sigue masturbando, ya hay una preocupación extrema, pero no se está dando cuenta que el niño puede haber sido víctima de abuso sexual entre los 3 y 4 años. Ah, sí. O sea, muy interesante eso cuando usted hablaba de la regresión. Y es que la regresión viene siendo como un mecanismo de ayuda, ¿verdad? Yo estoy chiquito, necesito, tengo 7 años. Un ejemplo de regresión, señoras, que nos está viendo es que su niño, por ejemplo, tiene 7 años, hable bien y empiece a hablar como un niño de 2 años. Exacto. O de 3 años. Que su niño ya no se chupe su dedo y que empiece él a chupar su dedo. Correcto. ¿Verdad? Eso es una regresión. Que su niño ha superado sus etapas, etapas, por ejemplo, anales, de control de esfínter anal, o sea, vesical, el niño ya no se orina en su cama, ¿verdad? Desde los 5 años y ya tiene 7 años y empieza a orinarse en su cama. O sea, es una etapa, podrían ser etapas regresivas, podrían ser regresivas, pero por eso regresivas. hay que explorarlo. Y qué importante que usted mencionó eso porque también ese es un signo no específico, donde el niño empieza a tener la regresión a nivel del no control de esfínter. ¿Por qué? Porque el niño ya no logró manejar el esfínter porque fue penetrado. Cuando el niño es penetrado a esas edades, el niño ya no puede controlar el esfínter. Y yo lo he visto, o sea, un caso muy particular que me daba me dio mucha conmoción, es un niño que no podía él ir al baño, ni podía ni podía ver el baño, o sea, miraba el baño y le daba miedo y le daba terror, porque el baño se asociaba con dolor, se asociaba con defecación, se asociaba con algo que le dolió mucho y también relacionado con el lugar Correcto. donde puede ocurrir un abuso. Y eso es cuando el niño tiene conciencia y es una edad en la etapa escolar. Entonces el niño empieza, y ese es un signo no específico, cuando el niño empieza a tener miedo sobre situaciones de personas, cosas y olores. Porque el niño empieza a tener conciencia sobre una realidad sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre la conciencia del dolor. Ahora bien, a nivel académico, porque estamos hablando a nivel académico, o sea, ¿cómo podrían los maestros, por ejemplo, o sea, cuando los papás llegan a mi consulta y me dicen, doctor, y me hablan de eso, yo lo primero que le pregunto es,
¿cómo va académicamente? O sea, igual, doctor, bueno, no me preocupa tanto, o sea, académicamente, pero cuando académicamente es un niño de 80, de 90, de 100 y es un niño que nunca ha reprobado una clase y ahora reprueba 5 o 6 clases, entonces eso dejo como ojo, ¿verdad? Sí. Algo está pasando, no necesariamente abuso sexual, sino que puede estar pasando cuadros depresivos, cuadros de ansiedades que también pueden ser secuelas de un abuso sexual. Exacto, y de hecho esos son signos no específicos. Y dentro de los signos específicos que usted acaba de mencionar, que se vean relacionados con el factor académico, son alteraciones en el pensamiento y alteraciones a nivel de lo que es la atención. ¿Por qué? Porque el niño pierde la concentración, pierde lo que es el concepto de lo que es el factor de atención, y a la vez el niño se provoca mayor hiperactividad porque no logra controlar sus propios impulsos, y dentro de esto empieza a tener un poco más de fantasías y a tener un poco más a idealizar cosas y circunstancias que no son reales. Empieza a alucinar. ¿Por qué? Porque el alucinamiento provoca en el niño poderse desconectar un poco de la realidad que él estuvo viviendo. Entonces, todos estos factores de pensamiento, de concentración o cognitivos hacen que el niño tenga un bloqueo en lo que es el hecho de tener que estar recordando un acontecimiento, y esto provoca automáticamente lo que es el síntoma del estrés postrauma. ¿Por qué? Porque el niño provoca la evitación. Entonces es ahí donde empezamos a ver signos sobre el abuso sexual ya en la edad escolar. ¿Por qué? Porque el factor mental provoca en el niño empezar a bloquear, empezar a evitar, a recordar hechos. O sea, lo que usted está diciendo es, por ejemplo, como mecanismo de defensa, porque es un mecanismo de defensa, eventos traumáticos en la vida que se olvidan, ¿verdad? Y por eso nosotros lo hemos visto cuando, por ejemplo, una persona de 40 años empieza con que no recuerda ciertos eventos de la niñez. Y cuando llega, y es una persona depresiva, una persona angustiada que no entiende por qué es así, pero al hacer una entrevista exhaustiva, uno se da cuenta que algo pasó en la vida de esa persona a esa edad. O sea, eso en psiquiatría se llama lo que es las amnesias selectivas o amnesias disociativas, que forman parte, como usted dijo, de un trastorno de estrés postraumático. Correcto. Y eso provoca que el individuo pues ya empecemos a ver signos que efectivamente son relacionados al abuso sexual. ¿Por qué? Porque el niño empieza a tener desconcentración, empieza a tener conductas inclusive adversas. El niño era tranquilo y ahora se volvió evasivo y ya no quiso comunicarse con los demás, y empezó a tener problemas con la relación con las demás personas, inclusive hasta con sus mismos compañeros. Ahora, aquí lo difícil, licenciado, es el hecho de cuando se dan cuenta de que el niño fue abusado, o sea, cómo maneja la situación la gente, ¿verdad? Que yo creo que vamos a hablar de eso después, de cómo afrontar esta situación. Pero estamos hablando ahora de niños, y ahora hablemos de adolescentes, porque la adolescencia por sí sola es una etapa crítica. Exacto. Y es una etapa sexuada, porque es una etapa donde en los hombres empieza la liberación de testosterona, que es la que nos da el impulso sexual o el deseo sexual. Las mujeres lo que es la progesterona y estos andrógenos, ¿verdad?, que también hacen que haya deseo sexual. Pero ¿qué pasa en un adolescente que es víctima de abuso? El adolescente empieza a tener problemas de en la actualidad le están llamando heteromutilación. ¿Qué significa esto? Que el individuo desarrolla un sentimiento de culpa, y este sentimiento de culpa hace que provoque una mutilación de su propio cuerpo, o busque la manera de mutilar, no solamente físicamente, sino que también mentalmente. Las cortadas, por ejemplo, porque es característico que los adolescentes se corten. Exacto. Pero también hay un heteromutilamiento. Cuando hablamos de heteromutilamiento significa de su conducta sexual. Es decir, mentalmente ellos se bloquean sexualmente. Y la confusión sexual que se da. La confusión sexual que se empieza a dar, que no quiere decir que el muchacho se vuelve homosexual o la muchacha se vuelve lesbiana, porque el abuso sexual no provoca esto, sino que precisamente hay una confusión sexual y el muchacho o la muchacha empiezan a ser promiscuos y a tener relaciones sexuales con todo el mundo para identificar qué es lo que sucede con ellos o por qué a ellos lo vieron desde una forma como mujer en el caso del hombre,
cuando le hicieron víctimas de abuso Sería, sexual. por ejemplo, vaya, un ejemplo, alguien es abusado sexualmente, un muchacho es abusado sexualmente y él lo que hace es que explota su parte sexual teniendo relaciones sexuales con múltiples muchachas para Correcto. cerciorarse o para verificar que él en verdad es hombre, que él no es mujer, o al revés. Hace las dos cosas. O hace las dos cosas. Porque empieza a probar a tener relaciones sexuales con hombres, ya sea provocándole, teniendo la relación sexual o que la tengan con él. Pero la intención de él es encontrarse nuevamente. ¿Por qué? Porque él iba en el camino de redescubrirse, de centrar su sexualidad, pero viene el abuso sexual y lo bloquea. Y al bloquearlo, entonces él necesita reencontrarse nuevamente en esa condición y empieza a probar y a tener múltiples relaciones sexuales con diferentes tipos de personas. Y es que fíjate, Oscar, que el joven en la adolescencia no tiene bien identificado esta parte. Correcto. O sea, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Muchos que tienen relaciones sexuales con su mismo sexo, pero no son homosexuales. Es correcto. Simplemente tuvieron una o dos experiencias y definitivamente después quedó eso. Ahí quedó eso. Ahora, en este cuadro usted me habla como que es su búsqueda de esta identificación y es ahí donde puede haber una confusión. Puede haber una confusión y no solamente tienen una o dos relaciones sexuales, empiezan a tener muchas relaciones sexuales, todavía pasan los 15, los 16 años y continúan con esas relaciones La sexuales. pregunta sería, vaya, esa es la pregunta del $1.000.000. Sí. Te voy a decir esta pregunta Sí. del $1.000.000. Y yo sé que es el miedo de todo padre. O sea, la pregunta es, Sí. ¿condiciona el abuso sexual a la homosexualidad? Nunca, jamás. Bueno, ahí nunca jamás, o sea, esto Nunca es jamás. categórico. Categóricamente, Jamás. como quien dice nunca jamás, a decir, a reforzar el que no. O decir, bueno, es que lo abusaron, es que va a ser homosexual, ya puede ser lesbiano, puede ser... Para no, nada, para nada. Lo que hace es como, vaya, es como que usted vaya en la carretera con su vehículo, va manejando tranquilo, pero se le atraviesa algo por ahí, lo empieza a maniobrar y llega un momentito que maniobra demasiado, pero llega un momento que vuelve a estabilizar. ¿Por qué? Porque su carro iba bien. Como su carro iba bien, entonces usted logra estabilizar su vehículo y continúa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si mi carro iba mal y me aparece un venado, Entonces lo obliga a que usted vaya al abismo. a que vaya al abismo. En otras palabras, significa que el niño que es llorón y alguien lo peñisca, eso es verdad. Eso es, o sea, correctamente. ya trae la predisposición de la parte, Ya desde trae el la punto de vista sexual, que bueno, Exacto. según la psiquiatría tiene muchos componentes genéticos, pero no nos Exacto. vamos a meter a ese No, tema, ¿verdad? pero Porque- ya viene lo importante es que aquí el chico viene predispuesto, ya hay una predisposición, ya él lo trae. Y el abuso sexual lo único que puede hacer con la persona que ya viene predispuesta es aflorarlo ya, lanzarlo o a tirarlo más rápido. Nada más. Quiere decir que si no hay aviso sexual, probablemente esta persona se ha dado cuenta de su sexualidad a etapas adultas. Exactamente, y es cuando vemos señores con nietos y toda la cosa, o señores de 50, 60 años que empiezan a tener relaciones homosexuales porque ahí ellos se dan cuenta que ellos eran homosexuales. Bueno, licenciado, ya hablamos de estas características importantes, me parece muy interesante el tema, ¿verdad? Ahora miremos aparte de esas consecuencias, ya creo que hablamos de ciertas consecuencias primarias que se dan. Yo sé que en esta parte del abuso sexual se manejan las consecuencias primarias, las consecuencias secundarias y también las consecuencias terciarias. Ya vemos la consecuencia primaria, el impacto que crea en el ser humano, en los niños, el hecho de ser víctima de abuso, ¿verdad? Porque es atentar contra el cuerpo de uno, pero la parte secundaria y terciaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la secundaria nos estamos refiriendo al trato inadecuado que le da el proceso legal al niño, cuando el niño denuncia el hecho y desde el momento que empieza a denunciar el hecho, las personas empiezan a interrogarlo de manera inadecuada y empiezan a decirle cómo te abusaron, qué te hicieron, cómo te la metieron, cómo hicieron aquí, etcétera. Entonces, cada quien lo aborda como quiere. Entonces, eso es lo que el niño se siente maltratado. Sí, eso es lo que cuando hablábamos hace 2 semanas de la Cámara de GC, lo que evita es esas consecuencias secundarias, ¿verdad? Correcto. Que habíamos dicho la vez pasada que al niño generalmente, y mire qué interesante es esto, o sea, porque el niño generalmente vuelve a revivenciar el trauma aproximadamente 11 veces. 11 o más. 11 o más de 10 veces. Y de manera inadecuada. No es como que usted está en inadecuada. una terapia y que a través de la terapia está recordando el hecho, pero recorriendo un camino adecuado. O sea, por ejemplo, vaya, si el niño lo maltrataron, lo golpearon, lo ultrajaron, y le pregunto después eso,
estoy volviendo a maltratarlo, a golpearlo a todo, lastimarlo, a lastimarlo. Y le dependiendo de vuelvo la a preguntar forma. eso, entonces, Exacto. y se lo pregunta a un montón de gente, lo que tú decías la vez pasada, que hasta la aseadora dice, ve, ese es el niño violado. Exactamente, y hay un señalamiento. Y desde ese señalamiento, entonces el niño empieza a sentirse culpable y empieza a sentirse que él es el responsable de que la situación esté así dentro de la casa y que él esté así también con ese mismo dolor. Y las consecuencias terciarias, porque Terciarias. aquí es el hecho de que es lo que nos interesa mucho y hablamos, pero esto sí nos interesa mucho porque es la parte de la psicoeducación a la familia, ¿verdad? Sí. Y eso es importante porque cuando hablamos de la consecuencia terciaria, es el trato inadecuado que le da la misma sociedad, la misma comunidad. Y eso va a depender mucho de cómo manejó en la temática el padre de familia en un momento determinado y en la forma como se manejó a nivel legal también. Si yo le pregunto a usted, licenciado, así como le hice la pregunta esa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el padre de familia cuando el niño le dice, o generalmente la madre, o sea, porque la confianza es con la madre, o sea, que generalmente le dice, mamá, mi Juliano me tocó, mamá, me puso a ver esto, mamá, en la noche sentí que alguien me estaba tocando mis partes, o sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el pariente, el padre o la madre? La persona que se dé cuenta de esto, de entrada, lo primero que tiene que hacer es, primero, creer en el niño. Es decir, antes de abordar al niño, sabe que tiene que creer todo lo que va a escuchar de ese niño. ¿Por qué? Porque si va con una actitud de no creer, o con una actitud ambigua, o con una actitud de no saber si creo o no creo, desde ahí cerró toda posibilidad para que el niño fuese muy bien tratado, para poder extraer toda la información y que el niño le puedan creer en todo el proceso legal o la misma sociedad, o que ella pudiese proteger al niño. Y es un maltrato hacia el niño no creerle, ¿verdad? Y es un maltrato por omisión, porque claro, el hecho de no creerle, estamos provocando en el niño que él es un mentiroso, que él provocó la situación y que él es culpable de toda acción. En tu experiencia, Óscar, ¿alguna vez algún niño o alguna niña te ha dicho, no, pero es que yo le decía a mi mamá desde que tenía tal edad y no me creía? Es correcto. Mejor dejé de decirle. Es correcto. Y lo encontramos con adolescentes. Tenemos muchos casos de adolescentes de 12 y 14 años que nos llegan a la clínica a decirnos, mire, mi padrastro o mi papá me estaba violando desde que yo tenía 5 o 6 años, y usted dice, tanto tiempo y nadie hizo nada. Entonces uno se hace esa pregunta. Cuando uno se hace esa pregunta, entonces uno hace el abordaje y le hace la consulta al niño. ¿Y qué sucedió cuando empezó a suceder esto? Cuando te estaban abusando esta persona, ¿a quién le contaste primero? Cuando el niño nos dice, le conté a mi mamá, ¿y qué hizo tu mamá? No me creyó. Entonces pues me quedé callada. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Quien sí le cree, y en muchas ocasiones de ahí mismo llevan a los niños a los juzgados, a la fiscalía, pues, en la escuela, la maestra. La maestra es la primera persona que le cree. La maestra y no es que le crea, fíjese, doctor. El problema es que las maestras dicen, yo me libero de ese problema y mejor denuncio. Mejor porque entran en aspectos legales, ¿verdad? En un aspecto legal donde la misma legislación establece que si usted no los mismos directores de escuelas no dicen el hecho, el artículo 68 de la reforma del Código de la Niñez dice que si los directores de escuela en 24 horas no denuncian un maltrato de un niño, entonces ellos van a ser acusados por ese maltrato por omisión y todavía les van a cobrar 4 salarios mínimos en el grado máximo del salario. Sí. Entonces, por el temor, mejor lo denuncia, para liberarse del caso. Bueno, vamos a continuar con este tema, con esto interesante. Estamos hablando acerca de lo que son las consecuencias primarias, ¿verdad? Las secundarias y terciarias, que es lo que estamos hablando, que está interesante porque estamos hablando a nivel de lo que tienen que hacer los padres, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial, posteriormente regresamos con un poco más de esto y hablar un poco más del abordaje, que es lo que nos interesa mucho, y un poquito de las secuelas psiquiátricas, ¿verdad? No solo psicológicas, sino que las secuelas psiquiátricas que deja lo que es el abuso sexual infantil. Ya regresamos después de esta pausa. En Buenos Días, mi gente, somos alegría. Somos tus mejores consejeros.
Vivimos tus pasiones. Le damos sabor a tus mañanas. Todo lo que tienes que saber lo encuentras en Buenos Días, mi gente. Muchas de las cosas desagradables que vimos hoy en nuestra sociedad, la frustración, la amargura, el odio, el resentimiento, la maldad, son producto de la falta de perdón. ¿Sabía usted que el perdón es una instancia que trae a la vida paz, tranquilidad, sosiego, satisfacción, esperanza, alimenta incluso nuestra fe? ¿Y qué es el perdón? Nos hicieron creer que el perdón es un sentimiento, es que lo odio, es que lo que me hizo. No, el perdonar es la capacidad que tenemos los seres humanos de proyectarnos en función de otros seres humanos, independientemente de que nos hayan hecho. Entonces, los expertos en el estudio de la conducta humana dicen que el perdón es una decisión. Decido perdonar. Por eso Jesucristo dijo, perdonen a sus enemigos, ámenlos. ¿Qué siente uno por un enemigo? No es asunto de sentimientos, es asunto de entender que tengo la capacidad de decir perdono. Y en la medida que perdono, instancias diferentes van a empezar a surgir en mi interior. La psicología ha probado que las nobles acciones van a generar nobles sentimientos. Perdone. Y en el accionar, usted va a empezar a disfrutar satisfacciones diferentes, sentimientos diferentes que van a anular los sentimientos negativos. Perdone. En Teleprogreso nos enorgullece nuestro país. Nos enorgullece nuestra belleza. Nos enorgullece nuestro deporte. Nos enorgullece nuestra gente. Nos enorgullecen tantas cosas que queremos compartirlas con ustedes. Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Vea todos los sábados a las 9:30 de la noche UFC Ahora. Como de costumbre me acompañan Fabricio Verdún y Víctor Davila. ¿Cómo están? UFC Ahora, segunda temporada. Peleaba ya en Japón, entonces yo siempre le veía, ¿no? A Anderson Silva por el estilo que tiene. UFC Ahora, lo mejor de las artes marciales mixtas del mundo. Nuevos episodios todas las semanas, en exclusiva para todo el territorio nacional, solo aquí en Teleprogreso, el canal autorizado por la UFC para Honduras. Patrocinan Sula y Mapro, Sportline. IMAPRO, la empresa líder en reconocimientos a nivel nacional, anuncia la llegada de nuevos diseños exclusivos de medallas de alta calidad, disponibles en diferentes estilos, tamaños y colores. Adquiera estas preciosas medallas con el sello de garantía de IMAPRO y a precios súper especiales desde 29 lempiras en adelante. Visite nuestras sucursales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso y solicite información sobre nuestras ofertas para temporada de colegios y mayoristas. IMAPRO, lo mejor en reconocimientos en Honduras. Somos la generación de las cosas instantáneas, por eso no aceptamos esperar. Si quieres tu descuento del Super Ya, entonces quieres la nueva tarjeta Atlántida La Antorcha, la única que te da 10% de ahorro al instante en caja. No tienes que esperar a que llegue tu estado de cuenta, ni corres riesgo que tu descuento disminuya por los intereses. Ganas mega puntos por tus demás compras y las pagas fácilmente en el agente Atlántida más cercano. Tarjeta Atlántida La Antorcha. Solicítala ya. Usted está viendo Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Continuando con nuestro programa Confidencia, hoy estamos hablando acerca de lo que son las consecuencias del abuso sexual infantil y para eso tenemos aquí al licenciado Óscar Aguilar. Nos quedamos en el último segmento hablando acerca de lo que son aquellas consecuencias primarias que hablábamos de que son las consecuencias propias en el niño, las secundarias que son las de los aspectos legales y las terciarias cuando hablamos de la familia, cuando hablamos a nivel social y que cada una de ellas tiene que tener
tiene sus consecuencias y cada una de ellas tiene que tener su manejo adecuado, porque si no tienen un manejo adecuado es aquí donde vienen estas secuelas de este abuso sexual que pueden ser a la edad que se producen o pueden ser posteriormente. Ahora, cuando hablamos de esto, el abordaje, empezamos a hablar, yo le decía a usted, licenciado, que era lo primero que tenían que hacer los padres, ¿verdad? O la persona al que el niño le manifestaba esto y usted me decía que creerle. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Tienen que creerle porque esto le va a dar la pauta al niño de sentirse en confianza, sentirse seguro, sentirse de que realmente están creyendo sobre lo que él está comentando. Y eso le va a dar la mayor libertad al niño, no solamente recordar el hecho o recorrerlo, sino que también dar detalles y permitir pues de exteriorizar con mucha confianza esa situación. Entonces, si la persona no le cree de la entrada, entonces esta persona va a estar, lo va a estar interrogando y lo va a estar prácticamente maltratando. Acosando. Lo va a estar acosando. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Y por qué no hiciste nada? Y al final el niño empieza con sentimientos de culpa. O sea, yo fui el culpable. Exacto. O sea, eso le está trasladando. ¿Para qué lo voy a decir que me sigan abusando? Sí. ¿Para qué le voy a decir si no me creen? Y me está maltratando porque prácticamente me está regañando. Y entonces el niño, como tiene miedo al castigo, entonces desde el momento que la madre, recordemos que cuando un padre va a castigar a un hijo, lo primero empieza con aquello. ¿Por qué lo hiciste? Mira que eso. Entonces el niño empieza a introyectar esa situación y siente que más bien lo van a castigar por estar diciéndolo. Entonces ya desde ahí el padre, si no está creyendo sobre lo que el niño está diciendo, el padre empieza a desbordar ese sentimiento de culpa en contra del niño y empieza a interrogarlo de una manera inadecuada. Fíjate que lo que miramos constantemente es el hecho de esos actos impulsivos. O sea, a la mamá le dijeron que me está abusando Julano de tal, o sea, mi papá me está abusando, o mi tío, o quien sea me está abusando, y viene y agarra al niño y se lo lleva a poner la denuncia, y el niño declara y posteriormente no se vuelve a presentar. O sea, y lo buscan y los encuentran, ¿y qué pasó? O sea, la madre se retractó, el niño se retractó, o sea, nos da una versión completamente diferente de la que dio al inicio, pero no es el niño el que se retractó. No, y tampoco la madre se retractó, significa que la madre, como usted lo acaba de decir, fue impulsiva y nunca le creyó. Nunca le creyó, se dejó llevar por algo emotivo y después se arrepintió. No, sencillamente se dejó llevar por su condición de mujer, se olvidó de su condición de madre, si lo hablamos muy duramente, y esa es la verdad. Es decir, el hombre y la mujer se olvidan de su papel de padre y de madre. Y si un padre o una madre se está dando cuenta que su hijo está siendo víctima de abuso sexual, no tiene que olvidarse nunca de su papel. De que es madre y protege. Y que protege. O que es padre y protege. O sea, lo que usted está diciendo en otras palabras es que a la mujer le interesa más el marido, le interesa más otra persona que su propio hijo. Le interesa más su condición de mujer que su condición de madre. Y disculpen a las señoras que las mencionamos más a ellas, pero es que ellas son las que la mayor parte del abuso sexual que reciben los hijos son de parte del padre o de parte de un hombre y en menos proporción de una mujer. Entonces, ¿qué implica esto? Que quien está recibiendo toda esa carga de esa información es la mujer y es la madre. Entonces, la madre es la que asume la mayor parte de la responsabilidad en el tema cuando un niño tiene que denunciar un acontecimiento de un abuso sexual. O sea, a los madres que nos están viendo, los padres que nos están escuchando, o sea, lo primero que tienen que hacer cuando el niño comente algo así, créanle. O sea, le van a evitar a él traumas para toda la vida. O sea, ya de hecho ya tiene un trauma, pero van a evitar esas secuelas que hacen que la persona, el desenlace fatal de un abuso sexual al final es el suicidio. Es correcto. Y de hecho recordemos algo, porque aquí viene la otra pregunta donde nos pueden decir las señoras tras cámara, pero ¿por qué le voy a creer si no es cierto? Bueno, sencillo. Los niños de corta edad o de preescolar, si ya hemos mencionado que ellos no están pendientes de la sexualidad y le está hablando de sexo y le está hablando de coito y de penetración, es porque algo está sucediendo. No lo va a inventar, es algo que realmente le está sucediendo. Qué interesante. Ahora, ¿qué otro abordaje? ¿Qué otro? Aparte de creerle, ¿qué más tendría que hacer? Es dejar que el niño recorra esa experiencia, permitirle que lo hable, que lo exteriorice con sus propias palabras, que de entrada la madre le diga, quiero que me contes todo lo que sucedió, no importa en la forma como lo expreses, si sabes cómo se llaman las cosas
o no lo sabes y lo conoces con algún nombre, mencionar lo que para mí no va a ser ninguna mala palabra, lo que tú me lo digas en este momento. Le brinda seguridad. Le brinda seguridad. Y como usted dijo, no confianza, sino que seguridad. Seguridad. No te va a pasar nada, o sea, yo soy tu mamá, yo te pues, cuido. Y yo te voy a creer. Entonces, si el niño, recordemos que los niños a cortas edades y desgraciadamente por la poca información sexual que damos a nuestros hijos, el niño no va a conocer al pene como pene, lo va a conocer con otro tipo de nombre. Claro. Entonces el niño le dice, no es que me puso, y con el permiso de las personas que nos están viendo, si el niño le dice, no es que me puso el pipí o me puso el palo, entonces creerle. Entonces solamente decirle, ¿y ese palo en qué parte del cuerpo lo tenía la persona? Solamente para poder acercarse a que el niño está hablando del pene o está hablando del ano o está hablando de la vulva o está hablando de la boca. Es decir, dejar que el niño esté recorriendo este evento y permitirle y decirle después, bueno, ahora que ya me lo contaste, es importante que esto no vuelva a suceder y necesitamos que nos ayuden. Y al buscar ayuda significa que vamos a buscar gente de la ley que nos ayude a que esto no vuelva a suceder. ¿Y de qué manera? No decirle, vamos a meter presa a tu papá y que esto, no, sencillamente decirle, vamos a buscar a la gente de la ley para que nos ayude a que tu papá no lo siga haciendo, que lo lleven a un lugar donde le ayuden a él a no seguirlo haciendo, a no provocarle que el padre va a ir a un lugar horrible. Recordemos que el niño siempre tiene aquel sentimiento de pertenencia con su padre, ¿verdad? Entonces, buscar la ley, decirle que van a ir a platicar con estas personas y que ella va a estar ahí cuando estén hablando de esto. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, yo sé que para las madres es difícil, si acaso fueran las madres o por cualquiera es difícil porque a veces el padre es el del sustento diario, es el que lleva la comida, o sea, y el niño a veces piensa, o sea, pero si mi papá, lo que usted decía, si le dicen que va preso, el niño dice, pero mejor no, porque si mi papá, ¿y quién nos va a dar comida a mí y a mis hermanitos? O sea, y la mujer, mire que usted decía, su condición de mujer, en muchas ocasiones se da cuenta y no hace nada, tomando en consideración que es el padre el que lleva el sustento diario. Es porque de alguna manera la mujer ha absorbido su condición de mujer y dice, bueno, pues... A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo, pero es la verdad, me pasó lo mismo y pues ni modo. O sea que es una sinvergüenza violadora. Sí, porque está omitiendo una situación. Claro. Es un factor cultural al final, desgraciadamente. Sí. ¿Por qué? Porque somos muy permisivos al abuso sexual. Es que a veces las condiciones, o sea, yo sé que no puedo justificar a nadie, pero la pobreza, el hacinamiento, o sea, hay tantas cosas que condicionan, ¿verdad? Condicionan a que una persona no quiera seguir hablando, no al abuso sexual, porque el abuso sexual también lo vemos en familias muy poderosas, bueno, eso sí, en familias de alto estatus socioeconómico. Y lo manejan diferente, ¿verdad? Lo manejan de manera muy diferente. El problema aquí es que las personas están muy acondicionadas y estamos muy acondicionadas a sufrir. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo pasé por eso, porque no lo puede pasar este. Sí. Yo lo superé, este lo puede superar. Y fíjate, Oscar, qué cosas que viene la parte del condicionamiento, porque si tú lo miras, te llega a consulta una mujer de 30 años, hablamos ya de secuelas, ¿verdad? Con mucha depresión, con mucha inestabilidad en su hogar, y tú te vas, la pregunta que uno siempre hace y que es una pregunta bien difícil, que a veces no te la contestan a la primera, ni a la segunda visita, te la contestan a la tercera o por ahí. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de abuso sexual? O sea, si tú te das cuenta, no solo una vez, sino que se vuelve como una víctima, ¿verdad? Porque si fue abusado una vez, no sé qué pasa, pero esa abusada tiene mayores probabilidades de ser abusada una segunda, una tercera y una cuarta vez. Y esto se llama una víctima acomodada. Una víctima acomodada. Y a veces dice, es que ella se lo buscó, y no se trata de eso. Se acomodó, se acondicionó, y es donde hablamos sobre la etapa del acondicionamiento. La etapa del acondicionamiento permite que el individuo sea permisivo constantemente a esto, lo vea natural, lo vea normal o sencillamente diga, pues tiene derecho a hacerlo porque lo mantiene. Y también tenemos la parte del agresor, que el agresor las identifica. Eso es lo que pasa, que el agresor la identifica como víctima. Exacto. Y no solamente la identifica, sino que muchas veces el niño tiende a contar una historia y a través de esa historia entonces se aprovecha de esa historia. Qué lástima, Oscar, que tenemos tan poco tiempo. Fíjate que está interesante este tema, pero cuando hablamos de consecuencias psiquiátricas, en este punto de
de vista tú sabes que la depresión es una de las causas fundamentales, la consecuencia fatal es el suicidio. Hablamos de lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? El hecho de que la persona sigue reviviendo el trauma, la persona empieza a tener pesadillas en relación al trauma, pueden pasar los años y la persona tiene pesadillas, las mujeres le tienen miedo a los hombres, o sea, no pueden relacionarse con los hombres, algunas nunca llegan a casarse, o en ocasiones hay alteraciones de contenido sexual, donde la mujer se vuelve anorgásmica, nunca es capaz de tener un acto sexual, o si no, la mujer jamás durante el acto sexual existe lo que es la parte de que no puede penetrar, o sea, no puede haber una penetración porque es demasiado dolorosa, o sea, hay un espasmo, o sea, todas esas pueden ser consecuencias, no específicas ni patognomónicas de un abuso sexual, pero sí nosotros nos hace pensar que tal vez pudo haber en el pasado un abuso sexual y que limita a la persona tanto personal, tanto familiar y la cuestión en pareja, ¿verdad? Y también la relación con los hijos, o el hecho de volverse sobreprotectoras con aquellos hijos, teniendo miedo de que les pase lo que a ellas les pasó. Se va compulsiva. Compulsiva. Entonces, creo que hemos terminado el programa. Óscar, ya para finalizar, ¿qué más le puedes decir a nuestros televidentes? Bueno, pues independientemente del nivel sociocultural al que pertenezcan, no importa que tengamos un nivel cultural muy bajo o una situación económica demasiado alta o baja, yo creo que eso no acondiciona que un padre de familia busque apoyo para poder hablar sobre educación sexual a sus hijos. Yo creo que un niño cuando tiene educación sexual a temprana edad, y no precisamente hablar de coito, sino que hablar sobre lo que significa el quererse y cuidar su cuerpo a temprana edad, esto va a reducir los altos índices de abuso sexual y va a reducir que su hijo sea vulnerable a una tentativa de abuso sexual. Sí. Bueno, yo para finalizar lo que puedo decir es ya como 2 puntos finales, rescatando de todo eso, señora, si su niño le habla de abuso sexual, créale, ¿verdad? Otra cosa, el abuso sexual no es que el que predispone la homosexualidad, aunque su hijo sea abusado no significa que va a ser homosexual. Entonces, gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa Confidencia. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30, esperamos que le traigamos un tema de interés y gracias, Óscar, la verdad que yo sé que venís de largo, ¿verdad? Yo sé el sacrificio que haces por venir a dar a tu conocimiento, pero yo sé que sos la persona más indicada para hablar de estos temas, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Y aparte que como que te veo que disfrutas esto, ¿verdad? Claro que sí, porque es una forma de ayudar a la comunidad, pues. Claro. Y son temas que uno puede manejar y pues, ¿por qué no brindar esta información? Sí, bueno, muchas gracias. A la orden. Gracias. Próximo sábado nos vemos en Confidencias. Teleprogreso, el canal que nunca se detiene. El lago de Yohoa, localizado